En el estado de Tennessee, en Estados Unidos, hacen una práctica que a mí me sorprende. Resulta que aquellas personas que están conduciendo y de repente los policías los paran, los detienen allí y muchos de ellos les hacen un examen para ver si realmente allí tienen alcohol. Y muchos de ellos, si tienen un grado de alcohol alto, los sancionan. Tengan un grado, aún sea bajito, pero los sancionan porque lo consideran culpable, hay un grado de alcohol. Y a estas personas lo que hacen es que tienen que tener una especie, tienen que pagar una multa, pero también tienen que pagar un servicio social. Ese servicio social es que en una semana tienen que estar trabajando de 6 a 8 horas, 3 días. Pero lo particular de todo esto es que a ellos los toman y les colocan un chaleco naranja. Y el chaleco naranja, ellos tienen que estar haciendo servicio social precisamente porque los cogieron embriagados en la carretera y se convierten en asesinos en la calle. Entonces, la manera para corregirlos a ellos socialmente es que en el chaleco tiene que decir: soy conductor que conduce embriagado. ¿Soy conductor que conduce qué? Embriagado. O sea que a ellos, por haber cometido la falta, tienen que andar con un chaleco donde habla allá el chaleco de su culpabilidad, de que la embarraron, de que conducieron embriagados. Y precisamente es lo que hoy quiere Dios hablarnos. Generalmente nosotros tenemos esos chalecos de color naranja que a veces son los pecados que nosotros hemos permitido en nuestra vida y por lo cual las personas nos reconocen. Son aquellas cosas a las cuales posiblemente en algún momento hicimos, o posiblemente eso se repitió tantas veces que ya la persona nos empieza a decir: ese es el borracho de la familia, ese es el ladrón de la familia, no, ese es el adúltero de la familia. Y a veces tenemos esos chalecos que a veces los guardamos allí en el guardarropa, y ese chaleco todo el tiempo no lo ponemos porque nos sentimos culpables. ¿Culpables por qué? Porque cometimos una falla, porque cometimos un pecado, un error. Y eso, de alguna manera, aun cuando a veces intentamos hacer las cosas bien, intentamos de alguna manera ponernos algunas prendas que traten de tapar nuestro pecado, que traten de tapar nuestra culpa. Y ese chaleco todos los días no lo ponemos y demás, nos sentimos inmerecedores del amor de Dios. Nos sentimos que realmente no tenemos la suficiente santidad o no hemos hecho las cosas suficientemente bien y nos merecemos ese chaleco naranja porque nos hemos equivocado. El chaleco de la pornografía cada vez que vamos a hacer algo bueno, pero está ahí el chaleco de la inmoralidad, está el chaleco allí si has practicado inmoralidad, prostitución y demás. Todo el mundo queda, todo el mundo, nadie lo sabe, pero tú emocionalmente en tu corazón sabes que has hecho lo malo y todo el tiempo te empiezas a colocar ese chaleco. Imagínense si tuviéramos esos chalecos de nuestros errores, que todo el mundo a nosotros nos viera por eso. Y hoy precisamente quiero tratar el tema de cómo Dios trata con el culpable, de cómo Dios trata con aquel que pecó, cómo Dios trata con aquel que tiene esa culpabilidad en su vida y que no le permite avanzar. ¿Cómo Dios trata con esa persona? ¿Qué es lo que Dios hace con aquellos chalecos o aquellas marcas o distintivos que tenemos de nuestras fallas y demás? Y quiero llevarlos precisamente a un pasaje en la Biblia que está precisamente en Juan 8, donde empieza a hablarnos de una historia de Jesús, donde traen a una mujer culpable, a una mujer pecadora, a una mujer descubierta en su pecado, alguien que falló y demás. Aquí vamos a poderlo ver y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 8 y vamos a leer allí. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí Jesús está siendo perseguido. En el capítulo 7 vemos cómo Jesús empieza a hablar en una fiesta
donde están hablando o dándole gracias a Dios porque Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto y cómo trajo el agua, y Jesús dice: yo soy el agua viva. Y allí es donde empieza a levantarse en enemigos. Los fariseos y los escribas eran las liebres de Jesús. Querían ir contra él y de alguna manera ponerlo entre la espada y la pared. Pero dice que Jesús, luego en el capítulo 8, dice que Jesús está en el Monte de los Olivos. ¿En qué monte? En el Monte de los Olivos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el Monte de los Olivos? Jesús estaba orando. Si hay algo que uno puede ver en la vida de Jesús, es como Jesús siempre que iba a confrontar a alguien o que iba a enseñar a alguien, oraba. ¿Qué era lo primero que hacía? Oraba. Pasaba tiempo de intimidad con Dios. Y eso nos deja una primera enseñanza. Es que nuestra vida privada con Jesús sostiene nuestra vida pública con los demás. Amén. Nuestra vida privada con Jesús es lo que sostiene nuestro testimonio con los demás. Y vemos a Jesús precisamente pasando tiempo con el Señor. Pero luego dice que Él se va al templo a enseñar, como un rabí. Jesús se sienta y todos están en pie. Esa es la manera como antes se predicaba el evangelio. No es como ahora que yo estoy aquí al frente de ustedes y ustedes están allí sentaditos. No, la manera como se predicaba el evangelio era: el rabí, el maestro se sentaba y todos estaban escuchando de pie la enseñanza de Jesús. Y a la gente le encantaba escuchar a Jesús, porque lo que decía no era cualquier babosada. Lo que decía Jesús tenía pasión, sus palabras traían vida. Como que no era un hombre religioso, sino era un hombre que tenía una conexión con Dios tan fuerte que la gente sabía que sus palabras no eran comunes, sino que eran palabras de vida. Y entonces Jesús se sienta allá a enseñar. Y dice que vienen los espirituales de la época. ¿Cuáles eran los espirituales de la época? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Y estos escribas y fariseos de repente se trajeron a una mujer adúltera, a una mujer que habían descubierto en el acto. Ahora miren esto: cómo estos manes descubrieron a esta mujer adulterando. Le hicieron un seguimiento, se quedaron mirando, esperaron a que terminara el adulterio. ¿Cuánto tiempo pasaron estas personas allí viendo ese pecado? Uno podrá decir: ay, no, déjenlos allí, pero pues está pecando, no, déjenlos por lo menos que terminen. No sé qué hubiera pasado allí. Pero estos hombres descubren a esta mujer en adulterio, descubren a esta mujer en pecado. La descubren de tal manera que se la traen a Jesús. Y cuando se la traen a Jesús, pasa allí algo. Esa mujer, los escribas y los fariseos querían utilizar a esta mujer, no porque les importara a esta mujer, sino la querían tomar como un objeto para poner a Jesús entre la espada y la pared. Porque allí, miren en ese versículo 4, y dice: y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Se la traen allá a Jesús y le dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O sea, como que le tendieron la trampa a Jesús. Le dice: Jesús, encontramos a esta mujer adulterando, nos metimos en el motel, no sé, le hicimos la persecución, le dijimos a un detective que lo siguiera y nosotros nos dimos cuenta y aquí esta mujer pecó. Ahora, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? El problema como tal es que si el Señor Jesús dice apedréenla, entonces van a decir: pero bueno, ¿y la misericordia del Señor dónde está? No que mucho amor y no que mucha bondad y demás. Pero entonces a él no le importa el pecado y demás. Ay, ¿qué tal? Pero también tenía un problema. ¿Cuál es el problema? Que si él decía que la apedrearan, los romanos se le iban a ir a Jesús, porque para que hubiera un acto como esos tenían primero que preguntarle a los romanos. Recuerden que los judíos estaban viviendo en una esclavitud allí con los romanos. Entonces era una pregunta allí con trampa, para de alguna manera, si él contestaba una cosa, contestaba: no lo hagan. Entonces van a decir: usted está yendo en contra de la ley de Moisés. Y todos ellos fueron formados de tal manera que tenían un celo
por Moisés, por las enseñanzas de Moisés. Entonces dijeron, no, si el man llega a decir que no, entonces está yendo en contra de la ley de Moisés y le echamos la gente encima. Si dice que sí o se dice que no, Jesús pierde. Pero Jesús no cae en esa trampa. Jesús lo que hace es que Él ve en el corazón de ellos que había una trampa. Él ve en el corazón de ellos que está utilizando a una mujer pecadora para confrontar o meter al Señor en una sin salida. El Señor lo que hace, miremos allí el versículo que sigue. Versículo 5 en adelante dice allí: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra él. Miren, ellos insisten. ¿Y tú qué, Jesús? A ver, estamos esperando. ¿Qué haces? Cuéntanos. ¿Qué hacemos? El Señor le están hablando, lo están intimidando, y la palabra del Señor, o los teólogos hablan de una postura aquí que aparece y otra que creemos que está allá aun cuando las escrituras no nos hablan. Quiero hacer claridad sobre eso. Lo primero es que vienen a confrontarlo, pero el Señor se pone a rayar el piso y a escribir en el piso. Lo primero que yo puedo ver es que cuando Dios lo confronta, cuando lo están confrontando al Señor, el Señor todo calmado, todo tranquilo, no se deja llevar por la presión de otros. Y algunos dicen que el Señor empieza a hacer eso como para tranquilizar el momento que está allí. La otra posición que aparece, que no aparece exactamente en la Biblia, pero que pensamos que está allí, es que el Señor empieza a escribir. Y al empezar a escribir, Él empieza a escribir una serie de cosas para que las personas pudieran ver lo que estaba allí escrito. Ya voy con eso, pero volvámonos un poquito. Aquí lo que podemos ver son unos religiosos interesados en el señalamiento del pecado de una persona. Yo puedo ver aquí hombres no preocupados por dar misericordia, sino preocupados por señalar el error de los demás, porque se piensa que el señalar los errores de los demás puede traer una convicción de arrepentimiento. Y estos hombres estaban intentando manipular la religión o la ley para buscar ser apedreada a esa mujer, pero detrás de todo eso estaba allí queriendo ellos buscar el error para Jesús. Aquí podemos encontrar una enseñanza. La enseñanza que encontramos es que a veces tú y yo nos convertimos en personas que a veces somos severos para juzgar a los demás. Somos tan severos para juzgar a los demás que, miren, la ley decía que si eran descubiertos en el adulterio, tenían que ser apedreados. Pero para que hubiera un justo juicio, tenía que estar el hombre y tenía que estar la mujer. Mi pregunta es: ¿dónde está la mujer en este? Aquí no aparece. ¿A quién trajeron? Solamente a la mujer, y al hombre no lo trajeron. Pero ¿por qué van a hacer un juicio si no estaba el hombre? Porque eso demuestra que ellos estaban manipulando la ley o las escrituras. Y saben, a veces eso pasa muchas veces en la iglesia. A veces nos convertimos en señaladores de los demás y de los errores de los demás, manipulando la palabra de Dios, y no juzgamos con justo juicio. Estas personas, cuando el Señor empieza allí a escribir, se dice que lo que estaba escribiendo era como pecados, como que las personas estaban listas para apedrear. Listo, Señor, bien, vamos a apedrear, en el nombre del Señor va esta pedrada, y el Señor empieza a escribir cosas en el piso, y me imagino que cosas algo así como pero tú eres orgulloso, pero tú eres inmoral, tú tienes pensamientos inmorales, pero tú has chismoseado, pero tú has mentido contra otros, has robado, has calumniado, has hecho esto, has hecho lo otro. Y creo que estos hombres, al empezar a ver eso que estaba allí, y empezaron a verlo y a verlo y a verlo, ellos empezaron a entrar en una convicción donde decía el Señor: si ustedes están libres de pecado, que lancen la primera piedra.
como que les está diciendo, ustedes son muy buenos para enjuiciar a los demás. Usted es muy bueno para enjuiciar, pero miren lo que hay en sus vidas, hipócritas. Ahora uno podrá decir, ¿y qué man están bailas? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Pero generalmente nosotros tenemos a veces mucho de fariseo y de escribas. Por ejemplo, en nuestra pareja. A veces nosotros vemos el error de nuestra pareja como algo mucho más terrible que lo que yo hice. Lo que hizo mi hermano o mi hermana es mucho más terrible de lo que yo hice. Y eso a mí me da la libertad para juzgarlo a él, juzgarla a ella y demás. Y somos expertos en señalar a los demás cuando realmente no estamos bien. Miren, allí las escrituras lo que estaba enseñando es el primero que podría apedrear a esta mujer, ¿quiénes eran? Los que la habían descubierto a ella en el pecado. O sea, como que dice, yo fui el que pagó el detective, yo fui el que iba detrás de ella y demás, y por eso yo tengo el derecho de tirar la primera piedra, ¿me entienden? O sea, como que yo soy el primero que le va a dar. Y el Señor le dice, pero mira lo que hay en tu corazón. Miren esto, Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña algo. Que todos nosotros tenemos una conciencia. ¿Tenemos una qué? Conciencia de lo bueno y de lo malo. Aún el hombre ateo lo tiene. Y esa misma conciencia fue la que el Señor empezó a apelar para decir, tú vas a señalar al otro, pero mira lo que hay en ti. Ustedes fariseos y escribas quieren apedrear a esa mujer, pero mire ustedes que tienen pinta de espirituales, mire cómo son. Y el Señor, entonces cada una de esas personas empezó a soltar las piedras porque entendieron eso. Tenemos el derecho a apedrearla porque dice la ley de Moisés, pero el Señor suma algo más. Pero necesitas una conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu corazón? Si algo yo me encuentro muchas veces con los jóvenes es que a veces los jóvenes se rebelan contra su papá y su mamá porque a veces pensamos que el testimonio malo que damos no tiene nada que ver. A mí no me venga a decir nada chino ni china porque yo soy su papá, yo soy su mamá y si me viene a decir algo yo le voy espero levantando. Porque a veces se nos olvida que nuestro testimonio y nuestra manera de ser tiene un peso en la vida de nuestros hijos. Tiene un peso en cómo nosotros manejamos las cosas, pero también eso es el mismo peso dentro de nuestras relaciones sentimentales. Es el mismo peso que tenemos tú y yo cuando lideramos en un ministerio. La responsabilidad de poder tener un corazón sano para entrar a restaurar. Y Jesús entonces ve a estos hombres hipócritas, hombres en pecado, que intentan señalar a esta mujer, y estos hombres apenas ven su conciencia y empiezan a darse cuenta, empiezan a botar cada una de las piedras porque no se la quieren arrojar, porque ellos descubrieron que su corazón no estaba muy bien. A veces la iglesia no está para señalar el pecado del otro y escarnecerlo. La iglesia está para restaurar. ¿La iglesia está para qué? Para restaurar. La iglesia no está allí para buscar al culpable, para señalar el pecado en el otro y avergonzarlo. Esta era la manera como los escribas y los fariseos buscaban hacer iglesia. Lo que se suponía que ellos tenían que mostrar el amor de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, se convirtieron en enjuiciadores. Todo el tiempo están enjuiciando. Eso era lo que ellos hacían. Ellos estaban buscando siempre el chaleco, ponerle chaleco. Miren, si ven a esta mujer, pónganle el chaleco. Adúltera. Y la llamaban allí, pero el Señor no quiere colocarle un chaleco de culpa, sino que Él quiere liberarle de la culpa. Y allá empezamos a entender un concepto que se llama gracia. ¿Un concepto que se llama qué? Gracia. La gracia del Señor es la que toma tu chaleco, mi culpa, mis pecados, mis señalamientos, el pecado que me avergüenza, la culpa que me señala. Y el Señor toma esos chalecos de inmoralidad y los lleva en la cruz.
Dígale al que está a su lado, si tú eres cristiano, debes entender que tus chalecos de pecado fueron llevados en la cruz. Dígale al que está a su lado. Tú no tienes chalecos de pecado. Tú no tienes chalecos que te señalen. Tú no lo tienes. Eso podría decirnos, pero pastor, yo sí los tengo. Porque tú siempre vas al ropero y los sacas todo el tiempo. Y sientes que con ese chaleco lo que necesitas hacer es negociación. Para que no se me vea mi culpabilidad, yo voy a servir en la iglesia. Para que no se vea mi culpabilidad, yo voy a orar más y me voy a meter más con Dios. Pero el chaleco permanece en una vestidura que tú mismo te has impuesto, y por eso el cristianismo se ha convertido en algo difícil y complicado para ti. Porque no entiendes que el chaleco fue llevado por el Señor. Amén. Ese chaleco de vergüenza es el que el Señor quiere hacer o quitar de tu vida. Cuando Jesús lo que hace allí es que a esta mujer, primero él llega y dice, todos los hombres empezaron a ir. Dice que los que primero se fueron fueron los mayores, porque los mayores tenían mayor conciencia de que habían hecho las cosas mal. Me impresiona porque el texto dice eso, los mayores fueron los primeros que se fueron, porque a veces la juventud tiene el deseo de estar juzgando a todo el mundo. A veces ese deseo de creernos jóvenes, de creer que todo lo sabemos, nos convierte en señaladores aún de nuestros papás, y todo el tiempo estamos señalando cómo debe ser. Estos cuchos no saben nada de la vida, estas personas no saben nada, no sé qué, y por eso menospreciamos muchas veces a los otros, porque pensamos tener allí la razón. Pero dice que finalmente todos, aún los más adultos, pero como los más jóvenes, se fueron yendo. Y el Señor le dice, mira, ¿alguien te condenó? Dice, no, nadie me condenó. Y dice, yo tampoco te condeno. ¿Yo tampoco qué? Te condeno. Y luego que dice, yo tampoco te condeno, le dice, vete y no peques ¿qué? Más. Y allí yo puedo ver cómo la gracia de Dios perdona a una mujer que no lo merecía. Cómo la gracia de Dios empieza a operar en una mujer que adulteró, que falló, que intencionalmente se metió con esa persona, no lo sé. O no sé cómo sucedió ese resbalón o esa caída, o no sé si lo venía haciendo hace mucho tiempo y era el su arrocito en bajo que hace rato tenía, que nadie descubrió durante mucho tiempo, pero finalmente esto salió a la luz, un pecado que le avergüenza, una culpa que le persigue, pero una gracia que le libera. Amén. ¿Y por qué es gracia? Porque lo que hace aquí el Señor es que antes de hablarle de pecado, antes no la juzga. Y lo que hace es que es gracia cuando lo que decía la ley de apedrearla, el Señor interviene, y lo que debería recibir por justicia lo recibe Él luego en la cruz, porque eso se llama gracia. Cuando aún tú y yo hemos fallado, el Señor nos perdona, y de tal manera que nos perdona que nosotros somos libres a través de la gracia de nuestro pecado. En 1987, saliendo de Detroit, salieron un vuelo, el vuelo 255, y resultó que ese vuelo salieron allí y de repente el avión se destruyó, cayó y murieron 155 personas. De esas 155 personas encontraron a una niña de 4 años llamada Cecilia. Al encontrarla a ella, lo primero que empezaron a ver es, esta niña debe ser de los lugares allí en tierra, de alguna casa o algo así, porque cuando vieron a esta niña solamente tenía unos rasguños, pero dijeron, esta niña no tenía que venir en el avión. Pero cuando empezaron a mirar la lista de los pasajeros, descubrieron que ella venía con su papá y con su mamá. Y cuando
empezaron a mirar las primeras hipótesis que hay es que la mamá se soltó el cinturón del avión y agarró a la niña y la abrazó de tal manera que el impacto lo recibió su mamá y finalmente la niña sobrevivió. Esa es la misma manera como la gracia de Dios opera con aquel que tiene pecado y tiene culpabilidad y busca a Jesús. Como que el Señor nos privó del impacto de la muerte, nos privó del impacto de la culpa, nos privó del impacto del infierno para hacernos libres. Eso se llama gracia. Es la gracia que aún esta mujer adúltera no merecía el perdón ante la justicia de Dios, pero ante la gracia de Jesús, Jesús la perdona. Amén. No hay lugar donde tú puedas librar tu culpa. No puedes librar tu culpa con las botellas que te tomas cada fin de semana para ahogar la culpa. Y la voy a ahogar, y la voy a ahogar, y voy a ahogar la culpa con una tarde de series de pornografía. Voy a ahogarla con ciertas cosas para tratar de liberarte de tu pecado y de la culpa. No lo puedes hacer. La única manera para liberarte del chaleco que tienes en tu vida es cuando reconoces a Jesús. Porque si uno puede ver en Jesús, con esta mujer es el retrato del evangelio. Un hombre, una mujer pecadora como tú y como yo. El Señor se acuerda de ello, vamos a Él y finalmente somos perdonados. Pero miren, hay algo que se me pasó que es importante. Esta mujer, aún en medio de las calumnias, fue llevada a Jesús. Imagínense. Y eso me habla que aún Dios a veces utiliza tu adversidad y tus momentos difíciles para llevarte al lugar correcto. ¿Sabes cuál es el lugar correcto? Los pies de Jesús. Para liberarte de tu pecado, para liberarte de la culpa, para liberarte de tus demonios. A Jesús no le importa su pasado. A Jesús no le importa si va a volver nuevamente a su pecado. Y como que a Jesús lo que le dice es no peques más, porque para Jesús es importante cómo ella iba a vivir, pero lo que la iba a sostener era la gracia. ¿La qué? La gracia. Miren esto. Es como si usted, un papá que tiene su niño muy pequeño y está aprendiendo a caminar. El niño muy pequeño está aprendiendo a caminar y de repente se cae. Y otra vez se cae. Y le dice, ay no, hasta que este chino camine bien yo le ayudo, de lo contrario no. No, por amor ese papá lo levanta y le enseña a caminar, lo levanta y le enseña a caminar, lo levanta y le enseña a caminar. Eso me habla de que tú y yo vamos a pecar aún conociendo de Jesús. Y aún nosotros conociendo de Jesús, hay una gracia que nos sostiene para permanecer un día en pie y aprender a caminar. Amén. No es que Dios no sea justo, a Dios le preocupa, miren esto, Jesús le preocupa el pecado y Él es tajante con el pecado. Pero lo que Dios más aborrece es a alguien que toma el pecado de otra persona para exhibirlo, para manipularlo, para señalarlo. Jesús en ningún momento rechaza la justicia. Pero el Señor lo que hace es que da salvación, pero Él entiende que tú y yo vamos a seguir pecando y que necesitamos de su gracia. Cuando tú conoces a Jesús y tú la embarras, tú tienes una conciencia. ¿Cuál conciencia? De que le falla al Señor. Y entonces, si no sabes manejar eso, entonces tú vas a sentirte, no, yo la embarré, Dios no me va a perdonar. A veces agarras el chaleco, Dios no me va a perdonar, sáquenme ahí el chalequito naranja, Dios no me va a perdonar, yo hace unos días la embarré y mire cómo me está yendo en la vida y demás, vuelvo otra vez con la culpa, vuelvo otra vez con el pecado y se nos olvida que el Señor tomó nuestros pecados para liberarnos. Voy a hablar de algo que algunos lo reconocen. ¿Recuerdan en los años 90 cuáles eran los primeros juegos que había? Los Atari, ¿recuerdan? Cuando estaba, ¿recuerdan a Pac-Man? ¿Alguno jugó el come galletas, Pac-Man? ¿Recuerdan a Galaga? ¿Recuerdan a Galaga? Que eran unas navecitas allí que jugábamos. ¿Recuerdan Contra?
contra y demás. Yo recuerdo que nosotros, mis amigos y yo, le sacábamos monedas a nuestras mamás. Yo ya pedí perdón por eso, pero sacábamos nuestras monedas y nos íbamos a jugar y allá, y de repente escuchábamos la voz de mamá y Dios mío, el apocalipsis. Recuerdo que muchas veces me sacaron con correa. ¿Cuántos sacaron con correa allí y demás? A ti le faltó más, no mentira. Pero recuerdo algo, que nosotros llegábamos con nuestra monedita y no duraba nada, porque era como que tú llegabas y jugabas contra y tenías como 5 vidas y de repente ¡pum! Se acababa y tú, no, otra moneda, voy a ¿dónde estará la moneda de mi mamá? Y ibas allí, o cuando ibas a Pac-Man y empezabas a competir con otro, jugar, y la moneda se te acababa así rápido. Ibas y jugabas y tenías como 4 o 5 vidas o 10 vidas, y si ibas recuperando vidas, pero de repente se acababan y uno salía todo triste. Pero ¿saben? Yo creo que a veces así es la vida. Cuando nosotros recibimos de la gracia de Dios, a veces como que uno dice, yo la embarré, perdí una vida, pues madre, ya me quedan como 3 vidas nada más. Y si yo la vuelvo a embarrar, Dios ya no me va a perdonar, Dios no me va a querer. ¡Pam! Volví a fallar, no me queda una sola vida, Dios mío. Y ¡pam! Se le acabó la vida. Y cuando se le acabó la vida, miserable, sáqueme el chaleco naranja, miserable de mí, pobre de mí, yo para esto de cristianismo no sirvo, yo la volví a embarrar, fui llamado al liderazgo y volví, la embarré, se me fue la boca cuando yo no debía hablar de esa manera, juzgué de esa manera, volví otra vez a esa caída y entonces el Señor se olvidó de mí. No, el Señor con su gracia te levanta, para que aun cuando tú fallas, tienes que ir en la gracia que te sostiene para llevarte a la santidad. Amén. Porque a veces pensamos que cuando tengo muchas vidas, entonces puedo seguir pecando. Pero entonces es antinatural. ¿Por qué? Porque se supone que si mi nueva naturaleza fue cambiada por Jesús, se supone que ahora yo quiero hacer lo bueno, como dice Pablo. Y ahora, a pesar de que falle, voy a sentir un dolor por haber fallado, pero su gracia me sostiene para levantarme, porque su gracia perfecciona en mí. ¿Santidad perfecciona en mí qué? ¿Santidad perfecciona en mí qué? Santidad. Este no es un llamado para pecar y no hay ningún problema, porque el pecado trae las consecuencias. A veces nosotros desestimamos el pecado y pensamos que el pecado no tiene una influencia en nosotros. Claro que la tiene. A veces andas tan amargado, a veces andas como no comprendiendo las circunstancias, como no anhelando la presencia del Señor, y posiblemente no es que no seas un hijo de Dios o una hija de Dios, es que el pecado empezó a gobernarte, tu carne empezó a gobernarte, lo que dice el mundo empezó a gobernarte, y poco a poco te estás escondiendo de muchas cobijas de pecado, muchas cobijas de mundo, y estás allí metido, sumergido en mucho pecado, pero no percibes que es tu pecado, que no has arreglado con Dios y no has aprovechado de la gracia que Dios te dio para poder solucionar ese error. Amén. Su gracia te perfecciona. Su gracia nos libra de pecado, de la condenación. Su gracia nos libera de la culpa. Pero a veces veo muchas personas no viviendo bajo la gracia, sino bajo el yugo de la culpa. Imagínense a esta mujer, sí, un tal Jesús me perdonó y demás, y nadie me apedreó, pero yo me sigo sintiendo como una prostituta, yo me sigo sintiendo como una adúltera. No, yo me imagino que el impacto de ella fue wow. Yo merecía juicio, pero recibí gracia. Wow, ese impacto con su amor le tiene que llevar a decir: mi vida no puede seguir siendo la misma. Mi vida no puede seguir marcada por lo mismo. Me libró otra vez de la pornografía, de la prostitución y demás. Y su amor te impacta de tal manera que te cambia, que te transforma. Eso es la gracia de Dios. Amén. Yo sé que a algunos no les gusta la gracia porque a veces nos gusta caerle encima al pecador, y si algo que tenemos el sello de tu esencia es que hablamos de santidad, pero es imposible alcanzar la santidad sin la gracia de Dios. Es imposible vivir en la gracia de Dios o vivir con esa gracia si no bien comprendemos para qué fue dada esa gracia. Es algo inmerecido, es un perdón que tú y yo no merecíamos, pero no lo dieron.
no sé si a usted le ha pasado cuando recibe un regalo, usted da un regalo. Cuando usted da un regalo, recibe un regalo, uno dice, ay no, mire señor, yo le entrego ese regalo, yo se lo devuelvo. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted haya tenido que entregar un regalo y lo haya devuelto. Conozco pocos casos sobre eso, pero generalmente cuando alguien le regala a uno algo, pues generalmente uno lo que hace es que lo recibe. Dígale al que está a su lado, el Señor te regaló gracia y está prohibido devolverlo. Dígale al que está a su lado. O sea, que Dios no te da gracia miren, a veces pensamos que lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, como que nos dio salvación, pero que ahora nosotros necesitamos pagar a cotas la salvación. O sea, como que sí, el Señor me libró de los chalecos, me libró de la culpa, me libró del pecado, pues yo tengo que seguir colaborando. El Señor ya pagó la matrícula, pero a mí me toca seguir pagando la pensión. Y entonces empiezas a hacer una serie de cosas para sentirte hijo, para sentirte amado, para sentirte hijo de Dios. Y si hay algo que Satanás siempre va a atacar es tu identidad. ¿Tú qué? Tu identidad. Porque cuando ataca tu identidad está frenando la gracia de Dios cuando te determinó que por gracia de Dios eres hijo. Y cuando te hace dudar de lo que tú eres y no recibes ese regalo de la gracia, empiezas a cuestionar quién eres. Y empiezas a creer lo que la carne dice que tú eres, lo que el mundo dice que tú eres. Pero no recibimos por gracia ese regalo. Quien recibió el impacto que tú y yo merecíamos, ¿quién fue? Jesús. Cecilia recibió el impacto. ¿Quién lo recibió? Su mamá, por amor. Pero posiblemente, yo pienso en esto, posiblemente Cecilia no le hayan hablado de eso. Un ejemplo, aunque yo sé que le hablaron, pero no se dio cuenta de que alguien le salvó su vida. El solo hecho de saber, porque yo estuve estudiando un poco sobre Cecilia y tratando y demás, lo que hicieron durante muchos años, porque el accidente fue en 1987, fue tratar de cuidarla emocionalmente y tuvieron que darle psicólogo y demás para que ella comprendiera que su mamá se sacrificó para darle vida a ella y que ella pudiera entender que ahora su vida era valiosa por el hecho de que alguien entregó su vida por ella. Es el mismo concepto que el Señor te dice: hombre, no pongas en poco mi cruz, no pongas en poco lo que yo hice por ti, sino por el contrario, reconoce que lo que yo hice por ti es para liberarte, para vivir libre de la culpa, libre del pecado. Y cuando reconoces la gracia, ¿sabes qué te muestra la gracia? Que el pecado no tiene poder sobre tu vida, que el pecado no te gobierna como antes te gobernaba cuando no lo conocías. Tienes un poder dado por Dios para vivir en libertad, pero el enemigo sabe que si tú percibes ese regalo de la gracia, empiezas a ser un enemigo para el infierno. Y por eso siempre intenta colocarte el mismo chaleco, para que tú un día digas: yo la embarré, ya he pedido perdón 1, 2, 3, 4, 5, he ayunado 20 veces, he hecho esto, he hecho lo otro, se me acabaron las vidas, ya el Señor terminó conmigo. No, es la gracia que te perfecciona. Hay una oportunidad para ti, para librarte de esa culpa. Ya el Señor la venció en la cruz. Amén. Amén, iglesia. Es un regalo. Y como regalo tenemos que verlo como wow. Es lo que me permite vivir en libertad. Sí. Es lo que me permite comerme la vida de la manera como Dios quiere. Sí. Porque es un regalo de gracia. Esa es la gracia del Señor que viene sobre tu vida. Ahora, cuando esta mujer queda allí, hay momentos donde todos se van y tú tienes que quedar delante del Señor. Y el Señor le dice: vete y no peques más. ¿No qué? Peques más. Porque si hay algo que el Señor está interesado en esa mujer, es que no pequen más, porque al pecar se convierte en una esclava de su pecado. Cuando el Señor nos llama a no pecar, estamos olvidándonos el propósito que Dios tuvo o tiene para contigo y para mi vida.
si hay algo que te va a confundir en la vida y que te va a robar propósito, es cuando vives en pecado. El enemigo utilizará muchos caminos para brindarte que ese es el camino y para engañar tu conciencia a través del pecado. El Señor lo que quiere hacer es liberarnos. Amén. Versículo 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. El Señor no niega la ley, no excusa el pecado, pero añade una condición: santidad en el corazón del acusador. Y Juan 8:8 dice: y volviéndose a inclinar hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y el Señor allí le liberó, porque el Señor nos llena de su gracia, de su perdón. El perdón que Dios nos da y su gracia, Dios nos lo dio para transformarnos. ¿Para qué? Transformarnos. Miren esto. El Señor no quiere que tú sigas en el pecado. Dios te da de tu gracia. Dios te da perdón. Pero el Señor lo que hace a través de la gracia es transformar. ¿Qué hace? Transformar. Cuando yo lo veo, cuando a veces mi propia vida, ustedes, yo fui llamado por el Señor. Y los primeros años de mi vida como cristiano fueron de fallas y equivocaciones. No quiere decir que no hayan equivocaciones todavía en mi vida. Todos los días tengo que llenarme de su gracia. Todavía siguen quedando más vidas para mí. Pero recuerdo que al principio no tenía lo que Dios ahora me ha dado. Y aún Dios utilizó mis caídas, no porque Él las propiciara, sino aún por mi rebeldía y la rebeldía de mi corazón para perfeccionarlo. Y esa gracia me fue dada para que ese hombre viejo empezara a desprenderse de mi vida y empezara a alcanzar propósito. ¿Empezara a alcanzar qué? Propósito. El problema es que tú posiblemente eres un cristiano, pero no has sido transformado para cumplir el propósito, porque no reconoces que la gracia de Dios fue dada para transformarte. Dígale al que está a su lado: el Señor ha dado de su gracia para transformarte, para cambiarte, para llevarte a otro nivel. La palabra transformación tiene que ver con metamorfosis, y es una palabra que generalmente nosotros utilizamos cuando hablamos de la mariposa. Como la oruga, como una lombricita, una oruga, luego se mete en un capullo y luego se convierte en una mariposa. Posiblemente tú te quedaste como una lombricita. Posiblemente el capullo que estaba allí, no has permitido estar allí, que en ese tiempo de intimidad con Dios, para que pueda salir esa mariposa. No ha salido lo mejor de ti, porque no entiendes que esa es su gracia. Y por eso en esta mañana el Señor ha querido hablarle a la iglesia: yo quiero librarte del pecado, yo quiero librarte de la culpa, yo quiero traer gracia que libera, para que tú puedas vivir y puedas conocerme. Cuando tú todo el tiempo vives con pecado y pecado, tú todo el tiempo sabes qué haces, vas delante del Señor: Señor, perdona mi pecado, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Y el Señor dice: yo ya te perdoné, pero ¿por qué no hablamos de otras cosas? Porque no me conoces. Porque no conoces el poder que yo te he dado. Porque no conoces que yo te he dado a la persona del Espíritu Santo para que te ayude a levantarte en los momentos difíciles. Porque no acudes a mí para reconocer los propósitos que tengo sobre tu vida, tus metas, tus sueños, las que yo he puesto en tu corazón y en tu mente. Pero vivir sin la gracia de Dios es siempre estar enfocado en tratar de cambiar en tus fuerzas. Y vuelves a ese mismo ciclo: me voy a meter a ayunar, me voy a meter a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y vuelves y caes, y vuelves otra vez, vuelves a temporadas en la iglesia, temporadas de ayuno, temporadas de no sé qué, y sigues en un círculo vicioso, donde el Señor dice: ya, tienes que crecer, tienes que madurar. Cuando vas a mi casa vas a disfrutarme. Vas a encontrarte con tus hermanos, claro, pero va a ser un tiempo donde tú y yo vamos a estar juntos, donde la presencia mía va a invadir tu corazón y nos vamos a unir en un amor eterno.
El que es maduro empieza a entender eso, pero el que es inmaduro vendrá a la iglesia por regañadientas. Tendrán que decirle todo el tiempo, vaya a la iglesia, ore, lea la palabra, porque no ha sido transformado por la gracia. La gracia te transforma. Amén. El llamado de hoy para la iglesia es precisamente ir a Él, venir como el Señor, para que el Señor pueda restaurarle. Me encanta porque cuando a esta mujer es adúltera y el Señor la llama mujer, vete, no peques más. Le dice algo así como, ¿ellos te juzgaron? No, ninguno me juzgó. Y el Señor le dice, yo no te juzgo. Yo puedo hacerlo. Porque si hay alguien que podría apedrearte, soy yo, Jesús. Porque tengo una conciencia limpia. Pero yo he decidido darte gracia. Y no solamente le da gracia, sino la dignifica cuando le dice mujer. Eso podría ser tonto. Ay, sí, mujer. ¿Qué representa mujer? Dios la dignifica y le dice mujer. No, le hubiera dicho, esta sí es mucha vagabunda. Esta es mucha perversa. Esta es mucha... Pero el Señor le restaura, la levanta. Eso hace su gracia, iglesia. Amén. Quiero darles gracias a todos aquellos que en esta mañana estuvieron con nosotros y espero que hoy puedan entender el amor de Dios que tiene sobre tu vida y cómo te está llamando a que te pongas a cuentas con Él y puedas reconocer la gracia de Dios que está sobre tu vida. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos. Amén.